En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito, te queremos dar las gracias porque nos permites reunirnos una vez más. Te damos gracias por habernos permitido llegar con bien aquí, a este lugar. Te pedimos, Padre bueno, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos aprender de la enseñanza que hoy nos va a compartir nuestro hermano Eliseo. Te pedimos, Padre bueno, que nos ayudes a que lo que aprendamos hoy lo podamos ir poniendo en práctica cada día para que nos ayude a ser unos mejores cristianos. Y te pedimos por todos los que vienen en camino, los que quizá no pudieron venir, para que los bendigas donde quiera que se encuentren. Y te pedimos que nos permitas regresar al final de nuestras clases con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues lo último que veíamos, creo, la semana pasada era acerca de esos dos momentos de la crucifixión de nuestro Señor. Creo que fue lo último que vimos, ¿no? Sí, Que era primero la exaltación en la cruz. Sí. Y luego hablábamos acerca de la exaltación por la resurrección y la ascensión al Padre. En estos dos momentos que encontramos después de la plática con Nicodemo, encontramos estos dos momentos que hacen reflexionar. Primero, en lo que Jesús habla en el capítulo 3, versículo 14, hablaba acerca de la exaltación y hacía referencia a lo que encontramos en Números capítulo 21, versículo 8, en el que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que los que eran mordidos pues sanaran. Y Jesús toma eso y dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que el que todo crea tenga vida eterna. Entonces ahí encontramos pues, la primera forma de que Jesús hablaba de qué manera iba a morir, pero no era una muerte en vano, sino era para la salvación del mundo. La segunda forma, la exaltación a la resurrección. Y como decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, ¿no? Entonces, por eso es la exaltación a la resurrección y después otra vez regreso al Padre. Así que del Padre salió y el Padre vuelve otra vez, pero tiene que pasar por la muerte. Y ya de eso hablaba, pues ya hablan pues los evangelios, como en el caso de Mateo capítulo 27, en el caso de Marcos capítulo 14 y 15, y así sucesivamente en el caso del evangelio que estamos estudiando de San Juan capítulo 19, ¿no? O sea, ahí habla acerca de el regreso al Padre, pero tiene que pasar por la muerte. Entonces, nosotros de igual manera, la enseñanza es que nosotros de igual manera tenemos que pasar por la muerte para poder llegar a la gloria o al infierno. O sea, las dos opciones. Pero estará mejor regresar al Padre en la gloria. Entonces, esa sería la manera que Buenos días. Sí, aquí es. Pase. En eso lo vemos. Luego encontramos, seguimos hablando acerca de la serpiente que brota de alguna manera vida. Y eso lo daba a través de mirar a la serpiente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mirando a Jesús, hay salvación o vida eterna. Entonces, una de las formas en el cual, a través de ese versículo 14, nos da la enseñanza que Jesús viene a darnos esa vida. Y luego sigue hablando acerca de esos
dos versículos que encontramos ahí, que cuando Jesús fue elevado en la cruz y glorificado, esa es la razón por qué Jesús fue levantado. Entonces, en la cruz encontramos, si ustedes se dan cuenta, encontramos dos palos, ¿no? Dos palos. ¿Cómo se ha entendido esto? Que este que apunta nos indica que todos estamos invitados al cielo, todos. El palo vertical. Y el horizontal nos indica que la salvación es para todo el mundo. Por eso es que en el letrero que ponían, y que nosotros vemos ahí, dice INRI, ¿no? Sí. O sea, Jesús, Rey de los judíos. Y de esa manera, cuando vemos aquí que en el que Jesús fue elevado en la cruz y resucitado y glorificado. De ahí brota, y esto lo conocemos, que aquí en este momento, aquí brota nuestra fe. Y ahí brota nuestra fe total a la vida eterna. ¿Por qué uno tiene fe? Sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué uno tiene fe? ¿O qué es? Pues ya nace con esa naturaleza, ¿no? Sí, más bien sí. Porque necesita uno de creer. ¿Se adquiere la fe o se nace con la fe? Se adquiere. Se va adquiriendo, ¿no? Sí. Se va adquiriendo porque cuando Jesús agarró a sus discípulos, llamó a sus discípulos, los discípulos tuvieron fe en Jesús. Después los discípulos fueron transmitiendo la fe. Después de los discípulos vemos los misioneros que fueron transmitiendo la fe. Y es por eso que hasta que llegó la evangelización aquí, se transmitió la fe. Por eso es que nosotros tenemos fe, porque la recibimos en una sucesión. Si la evangelización no hubiera llegado aquí, ¿tendríamos fe? No, no tendríamos fe. ¿Por qué? Porque nos faltaría una sucesión desde Cristo hasta la actualidad. Y es por eso que dice, aquí en el momento en que Jesús es exaltado en la cruz, aquí es donde brota nuestra fe. ¿Por qué? Porque después de la exaltación en la cruz, viene la resurrección. Y de la resurrección viene Jesús y les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Por qué? Porque quiere que todos lleguemos a conocer la fe. Y lo que decías en el caso, por ejemplo, de San Pablo, ¿no? A Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y es ahí donde brota la vida eterna, nuestro anhelo de poder ir al cielo. De la fe va a brotar esto. Es por eso que estamos aquí, ¿no? Supongo yo. Es la razón por qué estamos aquí, porque un día queremos ir allá a la vida eterna, donde dice que está lo más maravilloso que puede haber, ¿no? La vida eterna. Y luego, y esto para que pueda trabajar todo, esto es la acción del Espíritu. Y como ya lo vimos, a lo mejor ustedes se recuerdan, en el capítulo 1, versículo 13, 3:5, también ya lo vimos, yo creo que ustedes se acuerdan, y 7:37, que todavía no hemos llegado hasta allá.
Yo creo que, no sé si se acuerdan, ¿no? De este versículo, el 13, 3:5, hace como 2 semanas lo vimos. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La acción del Espíritu Santo. En esta acción, la acción del Espíritu Santo, es la que fecunda pues la fe y nos impulsa a tener ese anhelo de poder llegar al reino de los cielos. O sea, en una obediencia. Y no sé si ustedes han escuchado hablar del libro Evangelii Nuntiandi. ¿No? Es una encíclica del Papa que dice, allá por el apartado 20-21, dice, nunca habrá una evangelización sin la acción del Espíritu Santo. O sea que la acción del Espíritu Santo siempre va a permanecer en la iglesia. Y es por eso que la acción siempre va a mover a todos los bautizados a evangelizar. A todos nos mueve la acción del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros lo recibimos, por ejemplo, ustedes vienen, reciben y pienso que lo transmiten donde quiera que van, ¿no? Entonces esa es la finalidad, ¿no? Esa es la finalidad. Pero no es Eliseo, no es el compañero, sino es la acción del Espíritu Santo que en cierta manera, en cierto momento, va a dar testimonio de quién es, ¿no? Un testimonio verdadero. Antier estaba hablando con un chicano y hace como 2 meses me decía, yo soy cristiano. Y le digo, sí, ¿eres cristiano? ¿Eres católico? No, yo no soy católico. Yo soy cristiano. Y le digo, ¿y de qué? Ya me dijo que era de los no denominacionales, algo así. Bueno, y luego le dice, es que los católicos es la religión más fácil que puede haber. Dice. Y le digo, ¿estás seguro? Dice, sí. Le digo, ¿vas y te confiesas? No. ¿Vas y comulgas? No. Entonces, ¿cómo dice que es la más fácil? La Iglesia Católica exige casarte bien por la iglesia, el matrimonio por la iglesia, te dice que hay que irte a confesar, te dice que hay que ir a comulgar, te dice que hay que ir a hacer unción de los enfermos, vivir los mandamientos. Y dijo, no, sí está difícil. Ya se complicó. ¿Qué haría ahí al lado de él? Pensaba que todo estaba bien fácil en la iglesia y no. Y antier, precisamente, iban pasando unas mujeres. Y empieza a hablar de las mujeres. Y le digo, ¿no que tú dices que eres cristiano, pues? Dijo, no, yo respeto a mi esposa. Le digo, la estás respetando y estás mirando a las mujeres, estás diciendo cosas de las mujeres, ¿no? Digo, ¿qué dice la Biblia con eso, no? Y decía, sorry. ¿No? Mira, eso no es ser cristiano, ¿no? Entonces, ¿dónde queda eso, no? Entonces no hay nada de acción del Espíritu Santo. Es algo que pues la iglesia siempre nos ha dicho, ¿no? Los mandamientos y los sacramentos, sencillo, ¿no? Para nosotros, pero si se dan cuenta, es la más complicada para poder llegar a la salvación, porque tienes que cumplir con eso, especialmente con los sacramentos, ¿no? Esa es la forma, y vemos ya los mandamientos, pues ya están hablando de no desear, por ejemplo, en este caso, no desear la mujer del prójimo, ¿no? Es cosa que nos invitan a la iglesia, no sé si allá no les dicen nada, pero decía que era la más fácil, pero no. El que hagamos mal uso de la libertad es una cosa, ¿verdad? Sí. El que seamos libres es una cosa, pero el que hagamos mal uso de la libertad es otra cosa. Sí, porque si vemos, por ejemplo, ahí en los trabajos, muchos se dicen ser católicos, pero la conducta no da, ¿no? No da muchas malas palabras,
ven a una mujer caminando por ahí, luego se les salen los ojos, ¿no? Entonces son cosas que dicen que son católicos. Y el miércoles estaba uno diciendo, que dice que según es católico, ¿no? Estaba diciendo, muchachos, hoy es miércoles de ceniza, hay que irse a poner la ceniza. Y le dije, pues, yo creo que la ceniza no les sirve de mucho hoy, ¿no? Lo que sí importa es que no digan malas palabras hoy, ¿no? Se acabó la plática, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve decir tantas malas palabras en el día? Luego irse en la tarde a poner la ceniza, pues ¿de qué sirve, no? Seguir igual. No sirve de nada, ¿no? Entonces, pues cuando ve uno que la acción del Espíritu Santo pues no está correspondiendo de acuerdo a lo que dice, ¿por qué? Porque si vemos en las Sagradas Escrituras, las malas palabras dice que cualquiera que diga malas palabras pues no puede alcanzar el reino de los cielos, ¿no? En Mateo 12, 35 al 36, pues ahí lo dice, ¿no? O Colosenses 3:8 también, ahí lo dice. Entonces, son cosas que en el caso de aquí, si nuestra fe nos indica que tenemos que ir a la vida eterna, entonces la acción del Espíritu Santo tiene que ser correspondida hacia el bien, no hacia el mal. Y todos los bautizados, pues a eso estamos llamados, ¿no? A dar testimonio de lo que es el Señor. Entonces, aquí se termina la primera parte de esto. No sé si tienen alguna pregunta en esta no, segunda parte, no la primera, segunda parte. La segunda parte. Y viene la tercera parte. La tercera parte, que es el amor de Dios al mundo. Y ya nos los dice en el 3, 16 al 18. Y de aquí pues, pues se va a desprender de importante, ¿no? Lo que el evangelista está hablando con respecto a este gran amor de Dios al mundo. Les decía, casi cuando iniciamos el estudio, lo que encontramos en Génesis lo recalca acá en los primeros capítulos del Evangelio de San Juan. Por eso se llama el Nuevo Génesis, no el Evangelio de San Juan. Nuevo Génesis. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea sin mancha, es decir, lo hace perfecto, ¿no? A su imagen y semejanza, dice 1:26 de Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después, en el capítulo 3, el hombre comete el pecado. Adán y Eva, o Eva y Adán, cometen el pecado. Entonces se ve todo perdido para el hombre, ¿no? En Génesis 3:15 Dios mira que el hombre se va a perder, y ¿qué es lo que hace? Dice, haré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Entonces con esa mentalidad, el autor sagrado está reflejando lo que Juan aquí en el 3:16 al 18 ve ahí. El amor de Dios al mundo. Si Dios amó tanto al mundo, a la creación, lo más maravilloso que había creado era al hombre y a la mujer, era lo más maravilloso de la creación. No había otra cosa más maravillosa que el hombre y la mujer. La naturaleza pasaba en segundo plano. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvarlo. Y eso lo hace únicamente por amor. San Pablo va a decir en sus cartas, va a decir que cualquier persona puede morir
por un justo. Cualquiera puede ofrecer su vida por un justo. Pero no cualquiera va a ofrecer su vida por un pecador. Sí, es la diferencia, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podemos ofrecer la vida por algún justo. Alguien que van a condenar, pues podemos ofrecer. Pero ofrecer la vida por un pecador, únicamente Cristo lo hace, pero Dios lo hace por amor. Entregó a su único Hijo para salvar, no nada más a uno, sino a toda la humanidad, el que quiera, ¿no? Por eso en Marcos 8:34 dice que Jesús enseñó a la multitud y les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? El que quiera. Jesús sabía que no todos quieren, ¿no? No todos quieren cargar con la cruz. Y más cuando hay problemas, más cuando hay enfermedad, más cuando hay dificultades. Nadie quisiéramos cargar la cruz, ¿no? No sé si ustedes, pero a mí a veces se me hace complicado también, ¿no? Siempre le pedimos que nos quite aquello. ¿Sí? Sí. Cuando tenemos una enfermedad, Señor, quítame esto, ¿no? Porque ya no aguanto. Tengo un problema, Señor, quítame esto, ¿no? Pero aquí, el número 3 es lo que vamos a ir encaminándonos a ver cuán grande es el amor de Dios al mundo para entregar a su único Hijo. Yo creo que nosotros no entregaríamos a un hijo para salvar a alguien, ¿no? Y más si es el único. ¿Se animaría usted? No. ¿No? Yo creo que nadie nos animaríamos si es el único hijo, incluso aunque tengamos más, ¿no? Estaría difícil sacrificar a un hijo para salvar a la humanidad, ¿no? Estaría difícil. Se nos hace complicado. Bueno, ¿qué nos dice 3:16 al 18? Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Hasta el 18? Sí. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, esta es la razón, ¿no? Recordando lo del Génesis, la humanidad estaba perdida. Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que nos explica San Juan ahí en el Evangelio? Que Dios tiene un plan de salvación. Este plan de salvación es de Dios Padre. Ese plan de salvación, para que no se pierda la humanidad, sus hijos, su creación, lo más bello que había creado. Entonces, tiene ese plan. Por eso que algunos dicen, hay un plan A y un plan B, ¿no? En este plan B, vemos cómo Dios piensa en enviar a su Hijo. Y Dios entregó a su Hijo, nos dice ahí en Juan 8:32, y también nos los va a decir de Romanos. Y el mismo que escribió este evangelio nos los va a decir en su primera carta, capítulo 4, versículo 9 al versículo 10. En estos plan de salvación, la finalidad es la salvación que quiere Dios para toda la humanidad. Y en ese plan de salvación,
pues alguien tiene que pagar, ¿no? Es como si alguien hace una invitación y a un restaurante, a comer a un restaurante. Pero para cuando alguien invita, ¿cómo dice? El que invita paga, ¿no? O el que es invitado es el que paga. El que invita. El que invita paga, ¿no? Entonces, aquí el Padre tuvo que pagar porque Él invita a la salvación. Y esta salvación, como vemos, es gratuita. Es gratuita en la cuestión de que no tenemos que pagar los mismos sufrimientos que tuvo que pagar Jesús. Aunque es cierto que tenemos que trabajar, pero no tanto como así pasó Jesús, el Hijo único de Dios, que Dios entregó a su único Hijo para salvar a la humanidad. Y es lo que nos dice ahí, no sé si lo tienen, 8:32, y alguien más puede ver Romanos 8:32. Y otro puede buscar 1 de Juan 4:9 al 10. Juan 8:32 dice, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús en el Evangelio de San Juan muchísimas veces habla acerca de la verdad, que Él es la verdad, no es una verdad, Él es la verdad. Conocerán la verdad, es decir, me conocerán a mí, dice Jesús, que yo soy la verdad. El que ha subido, el que ha bajado del cielo, volverá otra vez. Y es el que nos dice cómo está allá en el cielo. Por eso es la verdad. No es una verdad. Cristo es la verdad. Romanos. Sí, ni siquiera. Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Está San Pablo hablando del Padre, ¿no? Ni siquiera su Hijo se reservó para salvar a la humanidad. Entonces, vemos cuán gran amor de Dios nos dice el evangelista, cuán gran es el amor de Dios que entregó a su único Hijo. Entonces, es algo extraordinario, ¿no? Es algo sobrenatural. Y que el hombre desafortunadamente pues no quiere, ¿no? No quiere llegar a este término. A ver, Juan, no sé si alguien lo tiene. Primera de Juan. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su único Hijo a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Pues San Juan siempre se va a meter, recuerden que siempre San Juan se va a meter al pensamiento de Dios, ¿no? Como una verdadera águila. Si es que San Juan, tanto en sus cartas como aquí en el Evangelio, tiene una cristología más profunda, aunque los otros evangelistas hablan de cristología, pero San Juan habla de una cristología más profunda como en el pensamiento de Dios. Y de esa manera, ahí en la carta, a la comunidad a la cual está escribiendo, que es la Iglesia Universal, porque esto se le conoce como cartas católicas, es decir, cartas universales para la Iglesia. Y tanto amó Dios al mundo que sacrificó a su Hijo, dice San Juan, ¿no? Tanto lo dice aquí como lo dice en sus cartas.
ese gran amor, el plan de salvación de Dios que tenía en mente. Y a esto se le llama salvación universal. Esta salvación universal es inmediata y es definitivo. O sea que, ¿por qué se dice que es una salvación universal? Porque está dirigida a todo el mundo. Por eso la palabra católica, ¿no? Universal. ¿Qué significa católica? Significa universal. La salvación universal. Entonces, es inmediata. ¿Por qué? Porque en el momento en que dice, yo quiero servir al Señor, está listo. O sea, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea, la salvación es inmediata. Tan inmediata porque ahí tenemos, por ejemplo, cuando Jesús fue saltado en la cruz a punto de morir, alguien de los que estaban ahí crucificado pidió perdón a Jesucristo y se la otorgó, ¿no? Hubo otro ahí al lado de él que ni siquiera quiso la salvación, teniéndola ahí. La salvación es inmediata. Es decir que una persona puede ser muy mala, pero en el momento, en el último momento, en las últimas milésimas de segundo, puede llegar a la salvación. Y a lo mejor nosotros que tenemos algunos años, batallemos un poquito más, ¿no? Por eso es que esta salvación es inmediata. En el momento en que quiera, cualquier persona que está en este mundo la puede adquirir. Eso sí, esto ya es definitivo. La condenación o la salvación es definitivo. Después de que nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, es definitivo si la adquirió inmediata o no la adquirió. Todo esto ya es definitivo. Ya no hay vuelta. Ya saliendo nuestro espíritu, ya, como dice, ya no hay vuelta para atrás. Y esto es precisamente lo que por el amor de Dios al mundo. O sea que está mucho más fácil que en el Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento se decía que se tenía que cumplir las 613 leyes para poder llegar a la salvación. Si aquí con 10 mandamientos no podemos ni 7 sacramentos, ya con 613 ya estará más complicado, ¿no? Para nosotros es poco más sencillo y más fácil. Hay un requisito, ¿no? Hay un requisito que dice el que crea. Ahí nos lo explicaba del 16 al 18 del capítulo 3, ¿no? El que crea. El que crea en el Hijo. El que crea en el Hijo. No perecerá. Será salvo. Y es libre de muerte. Es decir, vida eterna. Y pues ya lo dice 3:36 y 10:28. Aquí, cuando
Cuando surge el protestantismo, en esta parte, hay una mala interpretación de Lutero. Lutero, cuando se empieza a separar de la iglesia, decía que únicamente hay que creer en el Hijo y la salvación es automática. Gratuita. O sea, no tienes que hacer nada. Para la mentalidad protestante, incluso hasta el día de hoy. Nada más cree en el Señor Jesús y te vas a salvar. Y serás Nada más cree. Pero ese es abaratar la salvación, ¿no? Dice Santiago en el segundo capítulo, en su carta de Santiago, dice, pues no olvides que el demonio también cree, ¿no? Pero no por eso se va a salvar. O sea, el diablo cree, o sea, cree, pero el problema de ellos es que no obedece. Y aquí precisamente es donde empezó la mala interpretación de Lutero al decir que únicamente tienes que creer y ya estás salvo, ya estás libre de muerte eterna. Y no es así. Uno tiene que hacer su parte. Yo puedo decir yo creo en el Señor Jesús, en el Hijo del Padre, pero si no hay una obediencia, de nada me sirve. Es lo que decía, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 6:46, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? O sea, esto que vemos aquí no es nada más creer, sino obedecer. Y pues ya saben, ¿no? Ya saben lo que Jesús mandó. Me decía hace unos años cuando fui a ver unos que estaban confundidos. Me decía que ahí en la iglesia donde iba, había unas buenísimas personas, pero que no estaban casadas por la iglesia. Y eran servidores ahí de la parroquia. Pero eran muy buenas personas. ¿El ser bueno lleva a la salvación? No. No. Tiene que obedecer. Y le decía precisamente desde el texto bíblico, ¿no? Del texto bíblico de Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Si Jesús mandó a bautizarse, o sea, desde niño hasta lo adulto, ¿por qué no lo quieren hacer? Aquí, por ejemplo, en Lutero, ¿no? Con esta idea, Lutero, Calvino y todos los demás que vinieron después, ¿no? Habla acerca en este caso, de lo que decía este amigo, acerca de lo que no están casados por la iglesia. Decía, no están casados por la iglesia, pero son muy buenas personas, sirven en todo en la iglesia. Error. Pero el error es que si no estás casado por la iglesia, entonces, ¿de qué sirve, no? Entonces decía, pues si Jesús dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y así los dos serán una sola carne, ¿no? Entonces, no sé si hay algún impedimento que les impida pues llevar a cabo el sacramento. Estar encadenado. O sea, conocía varios así, ¿no? Entonces le decía, si el Evangelio de San Lucas dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces no puedes comulgar porque te falta el sacramento, ¿no? No puedes confesarte porque te falta otro sacramento. Entonces, pues uno puede estar ahí sirviendo, pero si no, se pierde el banquete, ¿no? Pues no tiene caso. Es como ir a una fiesta y decir, pues no quiero comer, ¿no? Una pregunta acerca de esto, como los pastores y ellos que casan, ¿es válido? No, porque están fuera de la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Están fuera, no es válido. Es como si Digamos que entonces siguen en pecado. siguen en pecado. Es como si alguien se quisiera casar
y no quiere ir a la corte donde casan, ¿no? Y vienen con Eliseo y Eliseo dice, yo los caso, ¿no? Sí, yo les he hecho ahí. ¿Eh? Yo les hago un papel y los... ¿será válido eso? Pues no. ¿No? Cuando se trate de presentar los documentos que son legales, ¿dónde va a ir, no? No va a tener ningún respaldo. Sí, porque ya ve que ahorita en el mundo todos dicen, no, pues con que te cases un pastor o quien sea, es válido. ¿Sí? ¿No? Esa es la mentalidad, hacerlo más fácil, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Hay que hacerlo como dice usted, como Jesús dijo. ¿Sí? La Creo fórmula que en correcta. el fondo esas personas saben que no están bien, pero no se ponen a pensarlo, solo lo quieren hacer. Sí, es que Interés. al ser humano lo más fácil lo quieren hacer, ¿no? Siempre, el ser humano siempre va a querer hacer lo más fácil. Donde hasta para ir a la tienda, ¿no? Se pone uno donde hay menos filas, ¿no? O ahorita hasta por línea, ¿no? Lo más fácil. Ah. Y para ir, por ejemplo, al banco, a mí siempre hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, me cae mal que hagan un depósito directo, ¿no? ¿No? Ya no va uno. Ya no va uno. Pues Y ir a antes- trabajar. Sí, antes iba, por ejemplo, yo iba al banco y al menos saludaba al cajero, a la cajera, saludaba, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado tu día? ¿No? Una plática ahí, ¿no? Ahorita nada, ¿no? Se pierde eso, lo más fácil, el ser humano siempre piensa que es lo más fácil, pero no es así, ¿no? Lo mismo que aquí se ha abaratado mucho, que dice el creer y ya, ahí se acabó. Pero no es así tan fácil, ¿no? O sea, de aquí de creer viene lo siguiente, que es la obediencia. Y obedecer yo creo que a todos nos cuesta. Como dice, hasta el diablo cree. ¿Sí? Pero pues en el trabajo, si no quiere trabajar tanto, nomás pregúntale a un huevón. Ese le va a decir el modo más fácil de hacerlo. ¿Sí? O sea, que eso es lo que desafortunadamente se hace también aquí con el Evangelio, ¿no? O sea, únicamente tienes que creer en tu casa, donde quiera que estés, o reunirte donde quiera que estés, y ahí está la salvación, así de fácil, ¿no? Pero no es así. Como también ya ve que les empiezan a platicar de Dios y ya las otras religiones o hasta los mismos católicos nosotros decimos que como que creas o como que estés en una religión, todo es lo mismo, Ujú. porque creemos en el mismo Dios. Sí, eso es abaratar todo eso, ¿no? Entonces Jesús, ¿para qué dejó su iglesia? Su iglesia. Si todos estaban en lo mismo, ¿no? Pues no. Y mismo Jesús decía, el que está conmigo amontona, y el que está en contra de mí desparrama. O sea, ahí está la razón. Y esto nos invita pues a todos, nos invita a que la salvación a la que viene a traer o la que vino Jesús a darnos es universal. De eso ni de qué dudarlo, porque en realidad pues es vida eterna. ¿Con qué le podemos pagar a Jesús? Todo. No le alcanzamos a pagar ni el 1% de todo para llegar a la salvación en la vida eterna. Y otra de las cosas que nos dice es que Dios no condena. Dios no condena al mundo. El mundo se condena por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque todo esto es libre. Si lo quiere uno hacer, lo hace. Y si no, no lo hace. Y todo esto que vemos es gratuito. O sea,
Porque a veces se tiene esa mala idea. Si no te portas bien, Dios te va a castigar o te va a condenar. Y en realidad no es así, ¿no? Uno se condena por su propia libertad o se salva también por su propia libertad. Los dos caminos son libres, Decisión de ¿sí? Lo que quiera tomar, el bien o el mal. No hay una obligación. Y en esto que vimos aquí o que estamos viendo aquí, viene el número 4. Aquí termina el número 3 y viene el número 4. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. Como ahorita que decía de que una persona se puede salvar en el último segundos suspiro. Ujú. y que sale el espíritu y así, pregunto yo, como una persona que está enferma, luego ya no reacciona y ya lo tienen con muchas cosas, como quien dice, ayudándole a respirar y eso, Vida artificial. ya salió el espíritu de él, o hasta que Todavía no. deja de respirar. En el momento en que deja de respirar, el espíritu ha salido. Pero si no está respirando ya por su propia voluntad, O sea, hasta que, aunque no sea por su propia voluntad, el cuerpo sigue inconsciente, pero el espíritu siempre va a estar pues consciente. el espíritu no está enfermo, ¿verdad? No. Sí, no, la verdad. Sí. Está enfermo es el cuerpo. Sí, uno puede estar en coma, pero el espíritu no está en coma. Entonces, ¿qué se le puede decir a una persona que está así? Por ejemplo, ¿qué puede uno como su padre o como su hijo o como su amigo decir por él para su salvación de esa persona? Porque él está consciente, a lo mejor es lo último que pierde, o su oído. Según sé, el oído es lo último que pierde la persona antes de morir. Entonces, ¿uno qué les puede decir a esa persona para ayudarlo a bien morir? En ese caso, se hace oración por el que está ahí agonizando. Es lo que se hace. Y si el oído está consciente, el espíritu está consciente, porque dice, el espíritu quiere retornar a Dios, ¿no? Dice el Eclesiastés, ¿no? Capítulo 12, versículo 7, ¿no? El espíritu quiere retornar a Dios. Y necesita esos momentos para que en su materia, en su cuerpo, haya un arrepentimiento. A eso se invita. Aunque digan, Aunque no, ya pues, no pueda hablar, aunque ya no se pueda hablar, ¿no? confesar. Ajá. Es ahí donde se aprovecha el último momento para para que tenga un arrepentimiento. Ajá. Ese es el momento. Ok. Hace años me invitaron a una señora que estaba en coma. Me invitaron a hacer una oración por ella, ¿no? Ahí en el hospital, ahí en el Denver. Invitaron. Pero yo nunca me imaginé que el sacerdote también va a estar ahí, ¿no? Nunca me imaginé. Y pues me dijeron a mí, haga una oración por mi hermana, alguien de los que estaban ahí. Eran como unos 8 hermanos. Y empecé a hacer la oración, ¿no? Empecé a hacer la oración y pues a decirles a todos ellos, ¿no? En una explicación, una lectura, y a decirle una explicación. Es el momento en que ustedes pueden pedirle perdón a su hermana por, a lo mejor le hicieron algún daño cuando estaban joven, De que o se hizo, una... se hizo, ¿verdad? Sí. Se ofendió, se Pues a lo ofendió. mejor le ayudaron a bien morir. Sí, Hace rato. sí, y eso le ayudó muchísimo a que encontrara la paz la señora ahí, encontrar una paz. Y bien serena, pues fue escuchando a cada uno de los hermanos, fue escuchando, y concluí con un salmo.
Y después, después el sacerdote pues le hizo la unción de enfermo. Ahí estamos todavía cuando falleció, ¿no? Ahí estamos. Entonces, uno que ve esa experiencia, esto ayuda mucho, ¿no? Porque en ese momento, pues, hay un arrepentimiento, ¿no? De un perdón hacia el hermano, ¿no? El que está agonizando y el que está ahí del otro lado. Hay un perdón, ¿no? Y este perdón ayuda a un bien morir. Sí, ahí sí ayuda todo eso. Sí. Porque una cuñada mía, una pues hermana de mi esposa, que estaba así como en coma por cáncer y eso, y no podía pues como partir de aquí. Y también los mismos doctores y los padres le dijeron que a los hermanos, vayan, véanla, ella todavía oye, díganle que los perdone si algún día no alcanzaron a arreglarse. Y sí, todos iban y sí, ella en ratito se ponía bien, en ratitos más peor y más peor. Y había uno que no quería ir. Y al fin lo convencieron y nomás llegó él, le pidió perdón y la mujer. Sí. Y eso es lo que ayuda. También tuve otra experiencia con otra señora que tenía cáncer, estaba en el San José, tenía cáncer y terminal. Y estaba yendo a visitar pues a la mamá y al papá, dándoles unas pequeñas pláticas ahí. Y me decía la señora, la mamá de ella, me decía, mi esposo no quiere ir porque tiene cierto resentimiento con ella, ¿no? Tiene cierto resentimiento. El señor pues no se prestaba mucho, ¿no? No se prestaba mucho para platicar. Y se me ocurrió y así cara a cara, le digo, mañana vengo por usted y lo voy a llevar al hospital a que platique con su hija, ¿no? Y sí, al día siguiente fui y a la hora que le dije, ahí estaba, no sé, me hizo caso y me fui con él. Pues ahí los metí a la sala, ¿no? Ahí al cuarto de donde estaba la hija, estaba ahí. Y exactamente pasó lo mismo, pues yo no me quedé ahí porque eran cuestiones personales, ¿no? Entre él y ella. Y yo me salí y me senté ahí en el pasillo a esperar. Y ya cuando salió, pues salió más relajado el señor. Y después la muchacha, la señora falleció también, ¿no? Entonces tuvo esa oportunidad ahí, Pero ahí había un protestante, un pastor protestante. Y tuvimos cierta dificultad ahí, ¿no? Cierta dificultad. Y luego me decía, es que los católicos todo quieren hacer y que traía mi rosario. Y eso que traes ahí. Digo, mira, ahorita no vengo a discutir con nadie, pero si quieres, vamos arreglando y vamos haciendo un diálogo en público, ¿no? Vamos haciéndolo y usted me demuestra si tenemos razón o no tenemos razón. Y seguí ahí. Le digo, últimamente, ¿sabe que aquí se puede demandar a cualquiera por estar acosando a uno? Con eso se acabó la plática. ¿No? Con eso se acabó la plática. Y después pues falleció también falleció la señora. Y después a este señor le cayó cáncer en la lengua, ¿no? Cayó cáncer en la lengua, se la cortaron. ¿Al protestante? No, bueno fuera. al papá de la otra muchacha. También murió de cáncer, nada más que fumaba mucho y le dio cáncer en la lengua, ¿no? Y fui a visitarlo, y ese día que fui a visitarlo, ese día falleció, ¿no? Fui a hacerle una oración, y en la oración, en plena oración, pues, expiró también, ¿no? Son cosas que uno ve y que si hay un arrepentimiento de corazón, no sé si un día lo ve allá en el cielo, ¿no? Se arrepentiría
porque no iba casi a la iglesia, o más bien no iba a la iglesia, pero sí me dio la oportunidad de poderlo evangelizar un poco, ¿no? Y eso pues pienso que ayudó mucho, ¿no? a fallecer, y fuimos y le hicimos una oración en ese momento, y en ese momento pues falleció. Entonces son cosas que a uno se le quedan grabadas en la mente, y por eso dice la salvación, ¿cómo dice? La salvación es inmediata, ¿no? Es inmediata, lo que nos decía aquí en el Evangelio de San Juan. La salvación es inmediata y es una sola. No hay más oportunidades, es una sola. O sea que lo que dice San Juan aquí, que Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Esa es la razón, ¿no? Entonces estoy cayendo en cuenta que la persona que está por morir, agonizando, le ayuda pues a pedir perdón a quien que se cree que se ofendió, y al que le pide perdón a esa persona pues también le sirve, Sí, porque también está arrepentido de lo que hizo. a los dos. A A los dos les sirve el perdón. A los dos. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, eso es lo único que a veces hace falta para que alguien muera en paz, ¿no? Sí, porque es difícil pedir perdón. Sí. Y más cuando tiene un hermano y sale en pleito con ellos, pues peor, ¿no? O el papá sale en pleito con los hijos, pues también es feo también, ¿no? Pero se tiene esa oportunidad. Pero que si no se aprovecha, pues ni modo, ¿ah? Es como en otras ocasiones que le platico, cuando estaba en las misiones, la señora que fue a decirnos que su esposo estaba agonizando y que si podíamos hablar con él para que se casara con ella, ¿no? Ella estaba agonizando. Y fuimos y el señor estaba consciente, aunque no podía hablar, le decíamos, la hermana pide por favor que se case con ella. Y el viejillo apretando los dientes, así. Todavía no. Y no lo pudimos ni por una manera ni por otra. Pero yo creo ella lo hacía para la salvación de él, porque igual ella iba a quedar viuda. O de ella, ¿no? Eran pareja. Sí, No, pues a lo mejor quería la herencia. sí. Y ese rostro no se me borra de la mente, ¿no? No se me borra de la mente porque sí, así hasta rechinaba los dientes y no. A los 3 días falleció, ¿no? 3 días dijeron, pues ya falleció el fulano que fueron a ver allá, ¿no? Y no se casó. No se casó. Le decíamos, vamos y traemos al padre, ¿no? Pues el padre de una u otra manera vamos y lo convencemos, ¿no? Sí. Para que tenga esa oportunidad de poder llegar a la salvación. Y hace uno pensar como el mal ladrón, ¿no? Que tuvo la oportunidad y no lo hizo. No sé si la señora pues tenía cargo de conciencia, ¿no? Sí. Pero de algo le ha de haber servido, ¿no? De algo le ha de haber servido después, no sé si lo perdonó, perdonaría, pero ya no supimos nada, ¿no? Porque nada más estábamos 2 semanas en las comunidades y era todo. Pero desaprovechar esas oportunidades que se tienen, hay otros que mueren ahí acostados, pues, y una oportunidad así, eso es lo más bonito que puede hacer, ¿no? Como muchas personas me dicen, ay, qué bonito sería morirse ahí en acostado. No, es lo más feo. Es lo más feo que puede haber. ¿Oh, sí? Porque si estás ahí acostado, mueres ahí en pecado mortal, Ajá, por eso sí. ¿a dónde va? O sea, como dormirse uno en la noche y ya no amanecer. ¿Sí? Sí, pues está. Es lo más feo que puede Sí, haber, si está ¿no? preparado, ¿da? Como dice Jesús, Sí. yo vengo en cualquier rato. Sí, pero Está sí, uno preparado, pues está bien. Yo digo, está bien. Pero si no está preparado. muy mal. Muy mal. Y No por es lo como- regular nadie estamos preparados. No es como cuando tiene una enfermedad, tiene tiempo para prepararse y estar en comunión con Dios, ¿no? Pero morir así de repente, en un accidente, en un golpe, así, debe ser lo más feo, pienso yo, ¿no? Sí, porque ya no se puede arrepentir. Ya no hay otra forma, ¿no? Ahí está la milésima de segundo, Sí. ¿no? Pero dormido. ¿No?
El sueño. ¿Eh? Sí. Pues a menos que esté en gracia de Dios, como decimos. ¿no? Pues sí, si ten gracia de Dios, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero si no, está en una desgracia el pobre, ¿no? Lo que sí veo de todo esto es que casi todo el que ha visitado ya no se salva, dice. No hay que llevarlo. ¿No se alivia? ¿No se alivia o no se No, se alivia, muere. se muere. No, Muere. el que visita el liceo. Ah. Sí, No pues se alivia, pero a lo mejor se salva. Sí. O sea, Pues ya- ¿cuál es lo mejor? No, no, pues cuando ya me ande, ahí le hablo. No espere tanto. ¿No? Sí, pues ya son estados terminales, ya no se puede hacer mucho por eso, pero Como hace poquito murió un primo mío, también por eso no había venido yo, porque estábamos en los Rosarios. Y de él decía yo, porque él duró 1 mes y medio enfermo nomás en el hospital, pero en los últimos días fue perdiéndose al grado que ya no respondía ni nada. Y pues yo no sé en ellos cómo haya sido el asunto, porque pues él estaba bautizado católico, la señora no era católica. Y hicimos los rosarios en la casa de mi tía, y ella a todos nos iba. Y yo, pues la curiosidad, ya ve que mató al gato. Volteaba yo a ver si cuando estábamos rezando ella también rezaba y no rezaba. Ahí estaba, pero no rezaba. pues no se lo sabe. Oiga, Eliseo, pero sí hacen lo mismo que uno. No, ¿Cómo? mire, porque yo conozco mucha gente de otra religión y es igual que uno. Y más antes sí les creía a uno que porque eran de otra religión ya estaban salvados. Pues ellos decían Y si se lo creía a uno, no, no es que ya eran cierto. salvos No. por la sangre de Cristo. Sí. No es así Si tan fuera, ya fácil, ¿no? estuviéramos todos salvados. Qué fácil sería así, ¿no? Qué fácil sería nada más así recibir el pago Si gratuitamente. queremos, sí, pero si no queremos, no. No se puede. Bueno, y llegamos al número 4. Al cuarto. Y nos habla acerca de la luz y las tinieblas. De lo que estamos hablando. 3:19 al 21. Aquí va a ser bueno, el evangelista en la boca de Jesús pues va a hablar acerca de la luz. Cristo es la luz del mundo. ¿Y las tinieblas quién es? El enemigo, Satanás. Ese es el de las tinieblas. El que siempre está ahí al acecho para que nosotros vayamos a las tinieblas. Y aquí en estos versículos, 3 versículos, nos va a hablar que Jesús es la luz potente. Es la luz potente que provoca un juicio. Que provoca un juicio. ¿Por qué? Porque dice que Él conoce al hombre. Lo que lleva dentro. Y también puede decir que los hombres eligen
voluntariamente la luz o las tinieblas. Todo eso es voluntariamente. Y todo esto, y todo depende de la actitud. De la persona. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver, lo que nos explica el evangelista, pues ya hablará acerca de estos dos caminos que hay, luz o tiniebla. A ver qué nos dice. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Aquí tenemos esto lo que nos está explicando el evangelista. ¿Qué es Jesús? Jesús es la luz del mundo, es el que provoca el juicio. ¿Cómo lo provoca? Porque conoce nuestro interior, conoce todo lo que nosotros somos. Es como los santos que han podido ver la conciencia de los pecadores, ¿no? Ahí tenemos un santo cura de Ars, a un San Pío, que podía ver los pecados que no quería confesar la gente, ¿no? Y les decía, ¿no? Sí, y les decía, quisiéramos tener uno de esos, Yo ¿no? quiero uno. Qué bueno fuera que hubiera ahorita uno. Sí, que tuviéramos uno de esos para que nos hiciera, pues a lo mejor sí temblar, ¿no? Sí, hay Eliseo, nomás que no lo queremos escuchar. ¿A dónde? En Tijuana está un Monseñor Isidro Bueno. No sé. Ese habla mucho de eso y dice. Sí, pero está muy lejos para ir para allá. No podrá venir Las redes. Entonces, estos grandes santos que han tenido han sido la persona de Cristo, que han tenido esta luz de poder penetrar en el pensamiento de las personas. Y ello mismo provoca un juicio. Y este juicio, pues el hombre lo da a conocer lo que lleva adentro. ¿Quién de nosotros quisiéramos saber qué es lo que está pensando don Beto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está tramando, no? Ver la conciencia de todos, ¿no? ¿Te imaginas qué vergüenza nos daría, no? Yo pienso que nos daría mucha vergüenza que otro nos estuviera viendo la conciencia de todo lo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, ¿no? Se imagina, lo vamos a ver pensando, ¿qué voy a hacer mañana en el taller? Por eso no se puede. El que está mal se va a esconder, por eso dice, busca las tinieblas. El que está mal siempre va a buscar esconderse en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz siempre lo va a dar a conocer. Es como aquí, ¿no? Si no prendemos ese foco, no podemos ver qué es lo que hay aquí, en cualquier cosa nos estamos tropezando, ¿no? Pero prendemos la luz, vemos todo. Ese es Cristo, ¿no? Cuando entra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, es el que descubre y hace un juicio. Y nos hace transformar, nos hace hacer un cambio. Y esto, aunque una persona sea muy mala, pero si elige voluntariamente las tinieblas,
Jesús no puede hacer nada. Pero en cambio, si mira todo lo mal que ha hecho, Él se deja descubrir y acepta la luz. Todo eso se hace voluntariamente. Al tiempo de Jesús le predicó a muchos, a los fariseos, a los maestros de la ley, a todos los que conocían. ¿Acaso se arrepintieron? No, la mayoría no. ¿Los maestros de la ley eran los abogados en ese entonces? No, eran los que instruían, los que interpretaban la ley de Moisés. Porque así me dijeron, alguien que dio como una charla aquí en la iglesia, dijo eso, entonces yo me quedé confundida porque... Por eso se les llama maestro de la ley, los que interpretaban la ley de Moisés. Eso sabía yo, pero Sí, luego... y eso dije es. ella Y eso es. que era Por eso se como- les llama maestro de la ley. Y ellos hacían que los demás cumplieran la ley de Moisés. Por eso Jesús a Nicodemo le decía, tú eres maestro y no sabes. ¿Sí? O sea, de tantos que habían ahí, uno al menos reflexionó, Nicodemo. Es el que se menciona en la Biblia, ¿no? El único maestro de la ley que había ahí que reflexionó fue a ver a Jesús de noche, ¿no dice? Y salió de día. Ah, salió instruido. Y esto lo hizo voluntariamente. Todo es voluntariamente elegir la luz o elegir las tinieblas. Todo depende de la actitud que tenga la persona. ¿Quieres hacer un cambio? Tu actitud. ¿No quieres hacer un cambio? Es tu actitud. De ahí depende. O sea, Como ahí en la Biblia no habla si Nicodemo se arrepintió y siguió al Señor. no, sí, Pues sí. Y ya lo vemos al final, ¿no? En el capítulo 19. Se siguió, hizo un cambio de vida. Incluso se menciona que no estuvo de acuerdo cuando, es más, no fue invitado, ¿no? Pero tampoco estuvo de acuerdo en el Sanedrín. No estuvo de acuerdo junto con José de Arimatea. Y fue el que fue con José de Arimatea a pedir el cuerpo del Señor, ¿no? Porque dice, aunque era su discípulo, pues tenía miedo, ¿no? Pero fue con este Pilato y pidió el cuerpo y lo embalsamó, ¿no? Entonces hizo un cambio, ya no siguió con los fariseos, sino es un cambio con Jesús. O sea, sí siguió a Jesús. Sí, siguió a Jesús Como después. discípulo, ¿no? Sí, nos siguió. Después de la explicación del bautismo, discípulo de Jesús. y en resumido, o sea, rápido, ¿qué era un fariseo? Un fariseo era uno que era separado, se separaba de los demás judíos, porque eran judíos, se separaron y ellos en su grupito se creían santos. Despreciaban a los demás que no cumplían. Ahí está, por ejemplo, si en su casa puede leer Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Ahí tenemos un ejemplo de ellos. Esos eran los fariseos, por eso Jesús hace esa comparación, ¿no? Esa comparación de un fariseo y de un publicano. 18, 19. ¿Y el publicano era el judío? Era judío, pero eran los que cobraban impuesto o eran pastores de ovejas. O sea, que no... Eran ricos, importantes. No, ¿O cómo? Ah. no. Los más despreciados del pueblo. Sí, esos eran los publicanos. Los que trabajaban para el gobierno romano. Ahí es donde estaba Pablo. No, Como Mateo. Ah. como Mateo, sí. Pablo era fariseo. San Mateo. Sí. Mateo. Okay. Ahí de ese grupito era Pablo, ¿no? De los fariseos. De los que se creían santos. Por eso persiguió a la iglesia, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí vemos todo lo que depende de la actitud de nosotros.
esa actitud pues es la que nos lleva a la luz o tinieblas. Bueno, y luego nos sigue hablando acerca de esto, acerca de lo que es la luz y las tinieblas. Y nos dice que el que obra mal prefiere las tinieblas. Huye de la luz. El que busca la luz sus obras son hechas por Dios. Y luego nos dice que sus palabras, estamos hablando de Jesús, sus palabras son una invitación a dejar el mal en lo que nos sigue hablando acerca de esos versículos, esos 3 versículos, nos menciona que las obras del mal siempre van a estar en las tinieblas. Cuando alguien va a hacer mal, se va a esconder. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la luz. Aunque después se descubra que no era como lo decía, ¿no? O sea, yo a lo mejor, no sé, en el caso de ustedes han tenido alguna experiencia con esto, ¿no? Que a lo mejor han hablado mal de ustedes y al final termina que todo fue, como dicen, puro chisme, ¿no? Pero ya el mal ya lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que prefirió? Pues las tinieblas en lugar de la luz. El que busca la luz siempre va a andar con la cara levantada. Siempre. ¿Por qué? Porque no le va a encontrar ningún reproche. Es como cuando no sé, cuando nos tocaba hacer tarea en la escuela, ¿no? El que no la hacía, ¿qué es lo que pasaba con él? Andaba diciendo, ojalá no pregunte la tarea al maestro, ojalá no la pregunte, ¿no? Que se le olvide. ¿No? Pero no faltaba el que había hecho la tarea que decía, maestro, aquí está la tarea, ¿no? No faltaba un niño de esos que Estudiosos. que quería hacerlos ver a todos mal, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasaba? Se echaba a perder todo lo que no había hecho la tarea. ¿Por qué? Porque prefería estar en las tinieblas y no en la luz, ¿no? Y esto es precisamente lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, el que busca la luz siempre va a estar diciendo que está en la luz. Y estas obras vienen de Dios. Y sus palabras las palabras de Jesús son una invitación a dejar el mal. Todas las palabras de Jesús siempre va a ser esa invitación que nos va a invitar a dejar el mal. Y siempre va a ser la invitación para todos, ¿no? Incluso hasta para sus enemigos. Esa es la invitación que siempre va a hacer Jesús. Porque en el tiempo del cual Jesús estaba, era bastante complicado porque tenía que lidiar con muchos grupos que estaban en contra de él, ¿no? Los herodianos, maestros de la ley, los fariseos, los saduceos,
incluso pues ya fuera de ahí, de su tierra, pues con los samaritanos, aunque después el capítulo 4 nos va a hablar acerca de los samaritanos que aceptaron a Jesús, ¿no? Con la samaritana, el capítulo 4. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros también en el momento, ¿no? A buscar la luz. A veces hacemos cosas malas, ¿no? Pero que no quiere que se sepa, pero al fin y al cabo se van a saber. Hay muchos que dicen, si Dios lo sabe, que lo sepan ustedes también, ¿no? Las obras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, y luego encontramos que hacer la verdad no es una praxis. Una praxis ética o moral. ¿Qué es praxis? Ahorita le... Porque estaba en inglés. Y luego nos dice hacer la verdad, hacer la verdad es acercarse a Jesús. Es acercarse a Jesús en su revelación en cumplir los mandamientos estar en comunión con Dios. Ahora, lo que nos sigue hablando acerca de este punto número 4 es que nos dice que hacer la verdad no es una praxis, es decir, no es una práctica. La praxis no es una práctica, no es una práctica ética o moral. O sea, no depende de eso, hacer la verdad, sino hacer la verdad es acercarse a Jesús. No es nada más una práctica. Tiene uno que continuar, hacerlo continuamente, es decir, hacer un hábito. No nada más tiene que ser una ética, algo que es pasajero, o la moral, lo que nos dice la moral, ¿no? Es ir más allá. Lo que decía Jesús, si uno te pide el manto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle el manto y darle la capa, ¿no? Si alguien te pide caminar una milla, ¿qué dice? Camina 2 con él. O sea, eso es ir más allá, no nada más en la práctica, lo que hagamos y ya, ¿no? O sea, ahí se queda todo, ¿no? Y punto, y ya no vamos más allá. Entonces, cuando Jesús nos invita, es ir más allá, ¿no? Es como cuando, allá por el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés
Moisés nada más pastoreaba sus ovejas a la orilla del desierto, ¿no? Pero un día fue más allá, ¿no? ¿Y qué es lo que encontró más allá? La zarza ardiendo, ¿no? Miró que la zarza ardía y que no se consumía. Entonces fue más allá. Eso es lo que nos dice aquí, es ir a Jesús, ir a acercarse más allá, pero no hacer nada más lo cotidiano, sino ir más allá. Es como a muchos que les digo, no es nada más ir a la misa y ya, ahí se acaba. No, de ahí depende si quieres ir a un grupo y aprender más de Dios. O sea, ir más allá. Y después de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir con el que más necesita, ¿no? Porque eso es lo que nos invita a la evangelización, ¿no? Es así como se hace la iglesia. ¿Qué pasaría si los españoles no hubieran llegado aquí? Estuviéramos en tinieblas, ¿no? Nosotros habíamos ido para allá. No, no creo. No creo, ¿no? No sé, ellos se aventuraron, los misioneros españoles se aventuraron ir más allá. Es como otro documento de la iglesia que no me acuerdo cómo se llama, que decía Duc in altum, ¿no? Es decir, ir más allá, más adentro, ¿no? Ir más adentro, como le dijo a Pedro, ¿no? Rema. Rema más adentro y tira las redes. ¿Quién pescaba a mediodía? No, Nadie. ¿Por qué? Porque los peces no están a mediodía ahí. no, y luego ven. ¿Sí? Están en lo más profundo, ¿no? Por eso tiene que ir más allá. Eso es lo que nos pide aquí, ¿no? O sea, no es nada más en una práctica. Si Pedro se hubiera quedado en una práctica de su pescadería, ¿qué hubiera hecho? Nada. O en su ética moral, no hubiera hecho nada. Pero fue más allá. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues aquí está la clave, la revelación, lo que Dios nos revela, qué es lo que tenemos que hacer más allá. Pero no nada más se queda ahí, se tiene que cumplir aquí con los mandamientos. ¿Y qué es lo que sigue? Está la comunión. O sea, como por ejemplo aquí tenemos una comunión de personas. O sea, todos venimos por una razón, ¿no? De aprender más de la revelación de Dios. ¿Y dónde lo vamos a ir transmitiendo? Pues en los mandamientos con el testimonio. ¿Y a dónde queremos llegar? A esa comunión con Dios. Entonces ven cómo está el caminito. No es nada más como dice creer en Jesús y ya está salvo. No. O sea, tiene que ver qué dice la revelación, qué dicen los mandamientos para estar en comunión con Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, está ahí. Es como conversión, santificación y salvación. Sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Ahora voy a tener que ir a pescar de noche porque de día no agarro. ¿Sí? O hazlo de Pedro. Ahorita lo que pesca uno seguido son los catarros. No sé qué hora De veras, tenemos. sí, Es cuando la se hora. debe pescar así, pues, peces. En la noche. En la Para noche. pescar en la noche. No sabía. Sí. Y cuando va uno a las playas, los pescadores llegan a las 5 o 6 de la tarde a meterse también. En la noche. Que no sepan los pescados. Como dice él, sí ven, ¿verdad? Que sí ven. Los pescados. Porque yo me he fijado, Sí, bueno, pues es del que el río. sol Sí. refleja todo. La sombra. Y si la sombra, pues por eso corren. Ah, con razón. Los ve uno y corren. Pero cuando avienta un de este para pescar y este se va muy profundo, pues Así allá sí. se agarra uno porque ellos ahí No no. ven. Ah, ¿Qué hora tenemos? Ya Estamos no, sobre la hora. ya. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces nos quedamos en... ¿Dónde estamos? A nada. Después de la praxis. si la praxis. Sí. Y bueno, ahí nos quedamos para la próxima. Pues vamos haciendo la oración. En el
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimo Señor, gracias por permitirnos estar aquí, a pesar del cansancio del trabajo y de este frío que tenemos. Agradecerte por cada uno de los hermanos que hoy estuvieron aquí, para que tú, Señor, los bendiga, los cuidas y los protejas y los lleves con bien a sus hogares. Y lo que hoy en este día hayamos aprendido, lo podamos asimilar en nuestra vida y también poderlo transmitir a los demás. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que podamos ir más allá a evangelizar y a poder llevar tu evangelio, a llevarte a ti, a todos aquellos que los necesitan. Danos esas palabras que necesitamos y sobre todo, Señor, pedirte que nos perdones si te ofendimos hoy en este día y que nos permitas descansar en esta noche. Y a ti, Mamita María, encomendarte a cada uno de estos hermanos, a este grupo, para que cada día sigamos creciendo en el número y en la santidad, y también encomendarte a todos aquellos que se dedican a darte a conocer a tu amadísimo Hijo. Y danos tu bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, nuestra Madre Santísima nos acompañe siempre. Amén.